Buenas tardes, vamos a comenzar a iniciar la sesión respecto al tema de catastro registral. Como introducción les diré que el catastro básicamente es un inventario de lo que existe. Hay diferentes tipos de catastro, pero el más conocido es el que hace el que realiza las municipalidades. Habrán visto que en algunas oportunidades se anuncia que la municipalidad va a hacer un levantamiento catastral, actualización de datos, siempre le ponen, ¿no? Y en algún momento va un equipo de personas, representantes de la municipalidad, a sus viviendas y requiere cierta información, ¿no? Entonces, básicamente, eso es un catastro. Pero como les comento, hay diferentes tipos de catastro, hay diferentes entidades que lo realizan y eso vamos a ver durante el desarrollo de estas sesiones, ¿no? También veremos cómo se hace un catastro. En algunos momentos se usa hasta el satélite para recoger información. Hay que hacer algún modelo de ficha catastral que se le llama, que es el documento donde se van a colocar la información que se obtiene, ¿no? También planos. Vamos a ver, por ejemplo, desmembraciones de lote, vamos a ver declaratoria de fábrica, algo de independización y lo que es propiamente la inscripción, ¿no? Esto conforme las sesiones que vayamos desarrollando, iremos tocando cada uno de estos puntos. Entonces, debemos de tener en cuenta que, como les dije al inicio, el catastro es un inventario, ¿no? En este caso lo que vamos a trabajar nosotros es el denominado catastro registral, ¿no? Entonces, estamos conformando un inventario que al final debe ser registrado. ¿Y dónde debe ser registrado? En este caso en SUNAR, ¿no? SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Bueno, entonces vamos a ver primeramente algunos conceptos para poder enfocarnos dentro del tema, ¿no? Entonces, como primer término que debemos conocer es saber la definición exacta de lo que es el catastro. Como les repito, es un inventario. Entonces el texto nos dice que el catastro es el inventario de la realidad física, constituido por la información levantada en campo, verificada y validada por los órganos competentes. Algunas veces está vinculado a la información económica, también información jurídica de cada uno de los predios en una determinada circunscripción territorial, y que podría ser un barrio, podría ser un distrito, podría ser un departamento, y a nivel más amplio sería el país, ¿no? A los cuales se les asigna un código único catastral. Luego vemos que el catastro es el inventario o censo debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado o a particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. Vamos a hacer un poquito de desarrollo de esta definición. Nos dice primeramente que es un inventario, como les comenté al inicio, de la realidad física de los predios. Entonces, este inventario nos habla de lo que existe físicamente en un predio. Entendamos como predio, el ejemplo más común y corriente para entenderlos, nuestra casa, nuestro terreno, quizás algún pequeño negocio, una tienda.
Eso ya constituye un predio. Continuando con la definición, constituido por la información levantada en campo. ¿Esto qué quiere decir? Que es una información que alguien o un grupo de personas o un equipo va a ir físicamente a donde está el predio. No es que esta información la van a levantar o la van a conseguir por teléfono, vía WhatsApp, no, sino que físicamente el equipo técnico va a ir al predio, por eso dice levantar en campo. Esta información va a ser verificada, ¿no? Y va a ser validada por un órgano competente. En este caso, el ejemplo más notable, más conocido, es el que les digo, el que menciono a la municipalidad, ¿no? Entonces, es el inventario de información conseguida en el campo, la cual es verificada, la cual es validada por un órgano competente, y toda esta información de un predio se le va a asignar, en este caso, un código único catastral. ¿Cómo podemos identificar esto, no? Como les repito, el caso más práctico es de nuestra vivienda. A nuestra vivienda cada año, al principio de año, en los meses de enero, febrero, nos llega la conocida cuponera, ¿no? Donde habla de quién es el propietario, por ejemplo, la dirección del predio, el área quizás. Si nos hemos dado cuenta, hemos sido un poco más detallistas, nos habremos dado que ahí hay unas letritas donde habla del estado del inmueble, donde habla de los materiales que tiene el inmueble, ¿no? Pero esta cuponera, en la primera o segunda hoja, tiene un número. Ese es el denominado código catastral, ¿no? Entonces, cada predio vemos que tiene un código, ¿no? En este caso, como les repito, tomando como referencia el catastro municipal, tiene su cuponera de cada predio un numerito al que se denomina código catastral. Bueno, entonces sigamos con la parte formal de la definición o del qué es el catastro. El catastro es el inventario o censo debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares. Acá quiero hacer notar que dice debidamente actualizado y clasificado. ¿Por qué? Porque la ciudad es en este caso, como siempre dentro del ejemplo de la municipalidad, la ciudad es un ente vivo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa ahorita puede ser solamente destinada o usada como vivienda, ¿no? Pero ¿quién nos asegura que de acá a un año o unos meses parte de la vivienda la dedicamos o la destinamos a hacer una pequeña tienda o quizás una oficina, ¿no? Entonces ya dejó de ser de vivienda, nuestro predio dejó de ser solamente de vivienda y se convirtió en vivienda, comercio, por decir, ¿no? Entonces por eso dice que acá el texto debe ser debidamente actualizado, ¿no? Lo que pasa en este momento no necesariamente va a suceder o va a tener el mismo uso de acá a un año o 2 años. Por eso este catastro, este inventario, este censo debe ser actualizado, ¿no? Les repito, ustedes habrán visto en sus distritos que siempre sale actualización de catastro, lleva esta información, ¿no? Entonces, porque siempre, cada cierto tiempo, los catastros son actualizados. Y se saca información de los inmuebles, ya sea del Estado como de los particulares, ¿no? En este caso nosotros
caeríamos en el rango de los particulares y siempre estaríamos brindando la información que, como el ejemplo que doy, la municipalidad nos estaría pidiendo, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que el catastro es un inventario que va a ser actualizado y clasificado. Entonces va a estar, a la vez de sufrir actualizaciones, va a ser hecho de manera ordenada. Se va a clasificar de acuerdo a las características que tenga la ficha o el diagrama catastral de cada municipalidad. Bueno, entonces ya sabemos qué es el catastro, ¿no? Un inventario de la realidad física de los predios que recopila información levantada directamente, físicamente, y esta información es verificada y es validada por un órgano competente. Como les digo, más conocido para todos, la municipalidad, el cual debe ser actualizado y clasificado. El catastro se realiza para los bienes, los inmuebles del Estado y a los particulares. Muy bien. Sigamos entonces con las definiciones. ¿Cuál es la importancia del catastro? Ustedes dirán, ¿por qué cada cierto tiempo la municipalidad está actualizando, dándose el trabajo de ir de casa en casa a recopilar información, ¿no? ¿Por qué no lo dejamos ahí, sino cada cierto tiempo estamos haciendo actualización catastral, levantamiento catastral, buscando información? ¿Por qué se hace eso? Entonces, vamos a ver acá por qué es importante el catastro. Catastro con fines geopolíticos y para el resguardo del patrimonio. Contribuye a subsanar la necesidad de conocer los límites de los municipios para la toma de decisiones y el registro completo de los bienes históricos o culturales de los países. Contar con la información territorial es poseer un universo de datos muy amplio y variado. Entre los múltiples registros se encuentran el de riquezas del subsuelo, los servicios públicos instalados como parte de la infraestructura urbana, las redes telefónicas, de transmisión de datos y eléctricas, los registros de patrimonio histórico, los registros limítrofes, entre otros. Estos elementos son precisamente los que nos permiten realizar acciones que pueden agruparse en vertientes. Entonces vamos a explicar a qué se refiere esto, ¿no? El catastro con fines geopolíticos y para el resguardo del patrimonio contribuye a subsanar la necesidad de conocer los límites, como les digo, en el caso de las municipalidades, para tomar decisiones. ¿Qué pasa si una municipalidad toma decisiones en base a una información desactualizada, en base a un catastro que no está al día? Las decisiones que va a tomar, muy seguro, van a ser unas decisiones inadecuadas, van a ser quizás unas decisiones negativas. ¿Qué información va a requerir o se va a tener? Por ejemplo, ¿cómo está la infraestructura de la ciudad, del distrito? Si no sabemos cómo está no sabemos si estamos con las calles, por decirles, pavimentadas, o si sabemos que
hay calles que no tienen veredas, o si sabemos que en determinadas zonas no hay red telefónica, en determinada zona no hay fluido eléctrico, cómo la municipalidad puede plantear un plan de desarrollo, ¿no? Si toda esta información sobre esos servicios no está actualizada. ¿Cómo la municipalidad va a hacer un plan de desarrollo, va a presupuestar algo si no tiene el conocimiento de la actual situación, en este caso de su infraestructura, ¿no? Entonces, en función a esta información, la municipalidad puede proveer, puede plantear planes de desarrollo urbano, por decir, planes de ayuda a la población, planes de proyección social. En base a la información que se reúne con el catastro, en este caso, la municipalidad puede organizarse a futuro. Es por eso que ustedes han visto que cada cierto tiempo, como les repito, el catastro va siendo actualizado, ¿no? Porque, como les repito nuevamente, la ciudad es un ente vivo. Entonces, veamos este punto. Catastro con fines del desarrollo sustentable. Corresponde a una corriente internacional en la cual se puede identificar la sustentabilidad de los predios considerando variables tales como áreas verdes, vías peatonales, servicios públicos, índices de contaminación, para de esta manera registrar las acciones de gobierno y dirigirse a brindar un hábitat más lleno de condiciones óptimas para desarrollo y esparcimiento. Entonces, si no tenemos un catastro adecuado, no tenemos un catastro actualizado, no sabemos cómo están los servicios públicos, como se menciona acá, el agua, el drenaje, la electricidad, no sabemos cuáles son los índices de contaminación, no sabemos qué pasa con los residuos líquidos o los desechos tóxicos, no sabemos qué pasa con estas características que se desarrollan en nuestro entorno. El gobierno municipal no puede hacer un plan para brindar condiciones óptimas para su población, de tal manera que ésta pueda tener un desarrollo y un esparcimiento. Este otro punto vemos, catastro con fines geopolíticos. El primer punto era para fines de desarrollo, ¿no? Entonces, vemos que el catastro nos sirve para tomar parámetros y lograr que nuestro entorno, como les digo, tomando como base el distrito desarrolle y logre un mayor confort, un mayor esparcimiento, ¿no? Ustedes habrán visto que hay distritos que tienen ciertas condiciones de desarrollo, ciertos espacios de esparcimiento, ¿no? Entonces, muchas veces esto está ligado a los catastros. Mientras más información tengo, puedo planificar para lograr un desarrollo, en este caso un desarrollo sustentable. Porque, como les menciono, el catastro va desarrollándose, se va actualizando cada cierto tiempo. Por esto se pide o se desea o se requiere desarrollo sustentable. Bueno, otro punto en el cual tiene mucha inferencia el catastro es con fines geopolíticos
y para el resguardo del patrimonio. Contribuye a subsanar la necesidad de conocer los límites de los municipios para la toma de decisiones y el registro completo de los bienes culturales e históricos de los países, en los países es en realidad. ¿A qué se refiere este texto, no? Si nosotros no tenemos el catastro actualizado, como les menciono en repetidas oportunidades, la ciudad es un ente vivo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo estas manzanas en un distrito que lo denominaremos el distrito A? Pero los distritos siempre están rodeados de otras zonas, digamos, otro distrito. El distrito B lo llamaremos. Por algunas características podría darse el caso de que de alguna manera el distrito B influya dentro del distrito A. Esto, como les menciono, en el transcurso del tiempo. Es un periodo de tiempo. Entonces, los habitantes de acá podría darse el caso que se identifiquen ya no con su distrito, sino con el distrito vecino. Lo que ha pasado o pasa en la actualidad entre la controversia que existe entre los distritos de Magdalena y San Isidro, ¿no? Entonces, sucede esto, ¿no? Si esta es nuestra vía, esta es nuestra pista, si yo cruzo por acá, estoy en Magdalena, perdón, en San Isidro. Si yo cruzo por acá, estoy en Magdalena. Pues toda esta zona es una zona de conflicto. Pero si yo hago un buen catastro, si yo voy actualizando mi información, por más que ocurra esto de estar frente a frente de dos distritos, voy a determinar exactamente cuál es el distrito A y cuál es el distrito B. De tal manera que yo puedo evitar esos conflictos que muchas veces se dan en la actualidad entre distritos, ¿no? El ejemplo más claro, como les repito, es Magdalena y San Isidro, ¿no? Existe también entre Independencia y San Martín de Porres, también entre Cieneguilla y La Molina, en determinadas zonas, ¿no? Y justamente se dan en las zonas que no están bien catastradas, ¿no? Se presta a estas malas interpretaciones o quizás interpretaciones antojadizas. Por eso el catastro también tiene fines geopolíticos, ¿no? En este caso de los distritos, ¿no? Para resguardar su patrimonio, ¿no? Porque a ninguna municipalidad pues le va a convenir perder, pues, por ejemplo, estas dos manzanas, ¿no? Estas dos manzanas al final sean parte de San Isidro o de Magdalena, viceversa. No les conviene a ninguna municipalidad perder su territorio, ¿no? Igual manera, si acá hubiera algún patrimonio histórico, no les convendría a la municipalidad perder el patrimonio histórico. Entonces, por eso el catastro también tiene fines geopolíticos y se resguarda de alguna manera el patrimonio. Bueno, entonces sigamos con el tema del catastro. Uy, se me fue la hojita. Vamos a ver. No, se quiere escapar.
Muy bien. Catastro de riesgo y protección a la ciudadanía. Realizar un levantamiento tridimensional permite tener una apreciación topográfica de altimetría útil para identificar los cauces de los ríos, los efectos, fenómenos atmosféricos y emisiones de magma de actividades volcánicas, por mencionar algunos. En este caso, catastro de riesgo y protección a la ciudadanía. ¿Para qué nos sirve el catastro? ¿Qué ha pasado o qué ocurre siempre con la zona de Chosica, la zona de acá en el sur, en época de lluvia, en los meses de febrero, marzo, cuando llueve en la sierra y el cauce de los ríos aumenta? Si nosotros tuviéramos un catastro adecuado, sabríamos por dónde, o sabemos por dónde están las quebradas, por dónde va a bajar el agua, por dónde va a bajar los conocidos huaicos. Entonces sabemos, diríamos, no, por aquí pasa el río A, o la quebrada, por acá pasa una sequía, la sequía C. Entonces, como ya sabremos que ocurren estos accidentes geográficos, entonces no se nos ocurriría pues permitir la construcción de viviendas en los cauces de estos ríos, en los cauces de estas acequias, porque en algún momento se van a llenar y van a inundar las zonas adyacentes. Algunos recordarán aquella toma de Huancayo, de Huancavelica, si no me equivoco, donde el río aumenta el caudal y se lleva inclusive una construcción que era un hotel, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que no se había tenido en cuenta que el catastro debió indicar, no, allí existe un río que en algún momento va a aumentar su cauce, entonces por eso no podíamos construir. Pero no se dio el caso y vemos las consecuencias, ¿no? Entonces, no solamente el catastro sirve para hacer un levantamiento de información de un terreno, sino también sirve para levantar información de los accidentes naturales y de los elementos que pueden ocurrir en un determinado tiempo. Por eso, como dice la definición inicial, debidamente actualizado y clasificado. Sabemos que existe la quebrada, que quizás en 1 o 2 años no pasa nada, pero el tercer o cuarto año va a ocurrir un evento climático que va a afectar las riberas o el entorno que haya. Entonces, vemos que el catastro también influye en eso, aunque no pareciera, pero vemos la influencia y la importancia de hacer un buen trabajo catastral. Por último, el catastro es un elemento que contribuye con el fisco, contribuye con los tributos, porque si yo tengo mi lote acá y en mi vivienda, yo pago una cierta cantidad de arbitrios, ¿no? Porque es una vivienda. Pero si ya en un momento actualicé mi casa y le puse un negocio, ya no va a ser un pago por vivienda, sino va a ser un pago por comercio. Entonces, voy a pagar más. Con pago más, estoy contribuyendo
más a la economía de la municipalidad, más a la economía del país, porque estoy generando una manera que me puedan controlar, valga la pena, controlar los ingresos que yo pudiera tener. Entonces, a raíz de todo esto podemos concluir que el catastro es quizás la herramienta más importante con la que debiera contar cualquier distrito. Hagamos una comparación entre dos distritos, vamos a ver, y vemos quizás que un distrito tiene una mejor infraestructura, un mejor ordenamiento. ¿A qué se deberá eso? Pues el catastro permite conocer la realidad del estado de los predios, identificar la evolución de edificaciones, detectar las construcciones no declaradas, así como las urbanizaciones ilegales o invasiones de suelos no urbanos. A partir de ello se puede cobrar de forma justa el impuesto predial, que en este caso es la principal fuente de financiamiento de la municipalidad y los arbitrios. Entonces, si se puede cobrar, la municipalidad puede generar ingresos. Mientras más ingresos la municipalidad se autogenere, va a poder prestar una mayor cantidad de servicios o servicios de mejor calidad. Si nos damos cuenta, si hacemos una comparación entre algunos distritos, veremos pues que los distritos que tienen un catastro actualizado, que son digamos de alguna manera su población más controlada, más organizada, ¿no? También tienen a la vez unos servicios de mejor calidad, ¿no? Como el caso de San Isidro y Miraflores, ¿no? Ellos pagan, ¿no? Todos en esos distritos pagan sus arbitrios, pero a la vez también tienen un servicio mejor, más de acuerdo a las necesidades de la población. Está una con otra, ¿no? Están más organizados, están más planificados, ¿no? Pero a la vez tienen mejores servicios, ¿no? Otra de las bondades, de las características, de los beneficios que nos puede dar el catastro es una base para una planificación urbana. Como saben, la municipalidad es el ente que organiza la ciudad, ¿no? que vela por los servicios de la población, pero también organiza de manera, se supone, lógica, cómo la población o cómo el distrito se va a ir desarrollando. A esto se le llama planificación urbana. Mientras más información se tenga, mientras más información real, validada, como dice acá el concepto, verificada y validada, va a poder tener una mejor planificación urbana. Pues con esta información se pueden hacer las bases, se pueden hacer los planes de desarrollo del distrito. Por eso es necesario una actualización periódica. Vemos, por ejemplo, que en algún momento, ¿no?, habrán escuchado ustedes que la población, las juntas vecinales quizás, se reúnen con la municipalidad, con el consejo municipal y piden cambios. El cambio más conocido que se pide es el cambio de zonificación, el cambio de uso. ¿Y esto a qué se debe, no?
Como les mencioné al inicio, un predio puede iniciarse como una vivienda en el transcurso y con un solo piso. En el transcurso del tiempo, ese predio pues, puede tener otro uso, ¿no? El más conocido es el uso comercial, puede tener otra altura, ¿no? Entonces, vemos que la ciudad está cambiando, no se mantiene estática. ¿Y cómo podemos convalidar, cómo podemos verificar esos cambios? Esos cambios los podemos convalidar, verificar con el catastro. Como dice la definición, de manera que sea validada y que sea verificada por un órgano competente, que en este caso, para el ejemplo que estamos tomando, es la municipalidad. Si vemos que el predio inicialmente tiene un piso, inicialmente es vivienda, luego va creciendo, va aumentando los niveles, ya no tiene un piso, sino tiene 2, 3 pisos, así como los predios de los costados, demás otros predios del entorno. Entonces, esto va a hacer ver a la municipalidad que necesita actualizar su infraestructura. Ya las matrices que llevan el agua, la matriz de desagüe, ya no va a ser la misma. Se va a necesitar que esas matrices ya se amplíen, ¿no? Por eso vemos que en algún momento se rompen las pistas, las velas, porque ya se está cambiando lo que dicen el famoso cambio de tubería, ¿no? Porque vemos que ya pues, la matriz ya no se abastece para servir a la ciudad que está creciendo. ¿Y cómo lo validamos eso? ¿Cómo lo validamos? Con el catastro que estamos realizando. Como les repito, es cada cierto tiempo, cada 3, 4 años se va actualizando los catastros, también dependiendo de la municipalidad y también dependiendo de los recursos que pueda tener esta, ¿no? Porque realizar un catastro no es tan fácil, se requiere un equipo de técnicos calificados y también se requiere que la ciudadanía colabore, ¿no? Porque van a ir una brigada a su vivienda y necesita tener acceso a la información, ¿no? Es decir, si la población no brinda la información, por más que la municipalidad lo quiera hacer, no se puede actualizar el catastro. Por eso acá se dice que el esfuerzo que el Estado peruano despliega para actualizar el catastro, ahora ya en una plataforma digital, se le está brindando a ciertas entidades, aparte de la municipalidad, que es la que hace el catastro, la que más conocemos. Está, por ejemplo, COFOPRE, que en la actualidad también tiene algunos convenios con ciertas municipalidades y ya realiza un catastro de manera sistemática, de manera integral para todas las entidades, para todos los distritos con los cuales trabaja. Porque también se da muchas veces el caso que cada municipalidad hace su propio catastro, tiene su propia metodología, ¿no? Pero a la hora que se quiera integrar todo el catastro de una municipalidad con el catastro de otra municipalidad, vemos que hay datos que a una municipalidad le sirven y a otra no le sirven. O sea, no se hace una estandarización de la información ni un método único para la recopilación de información. Entonces, esto origina que muchas veces el catastro no sea el adecuado. Pero con todas estas falencias, aunque hayan falencias de método, hayan falencias de recojo de información, esta información siempre tiene que ser registrada. De nada
De nada nos serviría acumular toda la información y tenerla por ahí guardada, por tenerla ahí encarpetada, ¿no? Porque en el momento que nosotros requiramos esa información, no sabemos dónde está para comenzar, ¿no? Entonces, esa información que se registra, que se levanta con el catastro, debe ser registrada. ¿En dónde debe ser registrada? En este caso, con el tema que estamos desarrollando, debe ser registrada en la SUNAR. Entonces, el catastro y el registro, que en este caso es la SUNAR, deben interoperar a través de una base unificada de datos georreferenciados de la totalidad de predios de territorio nacional, integrada, uniformizada y estandarizada. ¿A qué nos lleva esto? ¿O qué tenemos como finalidad? Que toda la información que se levanta en un catastro sea registrada. Pero esta información debe ser de todo el territorio, no solamente de una municipalidad, de todo el territorio. Esta información debe ser integrada de toda la nación, debe ser uniformizada y estandarizada. Eso es lo que se busca, eso es lo que se tiene como meta, ¿no? ¿Y qué entidades hacen catastro? Porque como vemos, la definición nos dice información levantada en campo, verificada y validada por órganos competentes. ¿Quiénes son los órganos competentes? Como les dije al inicio, el más conocido, con el que más tenemos contacto, el que más lo vemos actuar, es la municipalidad, ¿no? La municipalidad distrital, la municipalidad provincial, ¿no? Siempre vemos que ellos hacen campañas catastrales, ¿no? Actualiza tus datos, siempre habrán visto los volantes, los carteles, ¿no? Que muchas veces colocan las municipalidades. Actualiza tus datos, actualízate, ¿no? Entonces, se refieren básicamente a la actualización de datos para el catastro. Pero ¿qué otras entidades hacen catastro? Porque la municipalidad no es la única entidad. ¿Qué otras entidades? Está el Ministerio de Minas, ¿no? Sabemos nosotros, nuestro país tiene ingentes recursos mineros, ¿no? Entonces, sabemos que en determinada zona del país hay un determinado mineral, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Trujillo, a la zona de Trujillo, sabemos que por ahí hay oro, ¿no? Si vamos por la parte del sur, sabemos que las minas ahí producen cobre, o quizás en la parte del centro de la sierra están minas de polimetales. Entonces, el Ministerio también hace un catastro. En este caso, el Ministerio de Minas hace un catastro de las minas, ¿no? Todas las minas que tenemos, qué cosa es lo que producen, cuál es el mineral que se extrae de esas minas, las cantidades que se extraen de esas minas, el volumen de material que se extrae, la calidad y la cantidad. Es un elemento que también hace catastro, no solamente la municipalidad. Otro ente que hace catastro es el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo sabemos que en la parte del norte del país se produce arroz? ¿No? ¿Cómo sabemos que aquí en la parte de acá de Chanchamayo, por ahí se produce cítricos? Que en la parte alta de la sierra se produce papa. Entonces, cada parcela
se supone está catastrada y se supone, se sabe o se debe saber qué es lo que produce o que puede producir, ¿no? De esa manera también se pueden organizar las denominadas campañas, ¿no? Habrán ustedes escuchado cuando llega dicen, ya llegó la época de la papa, ya llegó la época de los cítricos, ¿no? Porque eso se ha organizado previamente, ¿no? En tales fechas se debe de cultivar papa, en tal fecha un cítrico, en tal fecha frutas, ¿no? A determinada zona y a determinada cantidad de hectáreas. Entonces, el Ministerio de Agricultura, en ese sentido, organiza las campañas, ¿no? Y no solamente por el tema de qué voy a sembrar, qué voy a cosechar, sino que en función a eso, a esa planificación, también puedo pedir un crédito, ¿no? El agricultor, ¿no? Voy a pedir un crédito porque tengo la campaña de determinado cultivo, ¿no? ¿Cuáles son el ente que me indica que va a haber esa campaña? Pues en este caso es el Ministerio de Agricultura. Entonces, como se dan cuenta, se verán, el catastro, en este caso el catastro que realiza el Ministerio de Agricultura, da información para obtener inclusive un préstamo, ¿no? Entonces, lo que pasa ahorita, hay una campaña, de acá a un año puede haber otra campaña, de otro determinado vegetal, ¿no? Entonces, vemos que, como dice la definición de catastro, es información levantada en campo, ¿no? Se aplica la definición, información levantada en campo y validada por un órgano competente. En este caso, el órgano competente sería el Ministerio de Agricultura, ¿no? Otro ministerio que hace catastro es el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Qué es lo que organiza, por ejemplo, el ministerio, o qué información recopila el Ministerio de Cultura? ¿Dónde están todos nuestros restos arqueológicos? Los monumentos históricos, las zonas arqueológicas, los patrimonios culturales. Ellos hacen un inventario de todas esas zonas, ¿no? El estado, cómo se encuentran, si están en abandono, si están en proceso de revaloración, ¿no? ¿Qué flujo de visitantes puede tener? Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con Machu Picchu, ¿no? ¿Cuántos visitantes debe tener? Porque el ministerio pues levantó la información, ¿no? Está Machu Picchu, al día entran 2000 visitantes, ahora no, deben entrar 1000. Entonces, tiene su información sobre todos los restos históricos que tenemos nosotros, ¿no? De la parte de cultura, ¿no? Entonces, este ministerio también realiza catastro, ¿no? No solamente la municipalidad, no solamente las minas, el Ministerio de Minas. COFOPRI también realiza catastro, ¿no? Ya es casi igual como lo que realiza SUNAR, la municipalidad. Y SUNAR, que también tiene su catastro, ¿no? En este caso de SUNAR, SUNAR tiene una metodología un poco diferente, ¿no? Su catastro se va actualizando conforme nosotros le estamos dando información. SUNAR sí no realiza trabajo de campo, pero actualiza su catastro en base a la información que nosotros le damos, ¿no? Información que tiene que ser validada, como dice nuevamente la definición,
validada y verificada por un órgano competente. El caso típico, el ejemplo típico de la labor catastral en SUNAR es cuando nosotros estamos haciendo lo que se denomina una búsqueda catastral o planos visados, ¿no? Nosotros presentamos planos con cierta información, pero esa información que estamos adjuntando normalmente tiene que estar validada por una municipalidad. Entonces se cumple nuevamente el texto, ¿no? Es una información validada, pero por un órgano competente. Entonces, en este caso, SUNAR así realiza su actualización catastral. Entonces vemos que el catastro no solamente es una recopilación de datos, ¿no? Sino que el catastro nos sirve para hacer planes de desarrollo, en el caso de la municipalidad, para hacer un inventario de lo que tenemos, para hacer, digamos, en el caso de agricultura, organizar las campañas de cosecha. Pero, por ejemplo, ya ahora, en la actualidad, hemos vivido qué ha pasado o qué pasa o qué pasó cuando hay un catastro bueno o cuando hay un catastro que no era el adecuado. Y me refiero específicamente ahora con este tema de la pandemia, ¿qué ocurrió en algún momento, ¿no? El gobierno dio una cantidad a las municipalidades para que ellos repartan las conocidas bolsas de víveres, canastas de víveres, ¿no? Entonces, hubieron municipalidades todas las municipalidades recibieron cierta cantidad de dinero para convertirla en canastas de víveres, pero muchas municipalidades recibieron el dinero, compraban los víveres quizás, y luego no sabían a quién dárselo. O se demoraron 1 o 2 meses en hacer la repartición. ¿Y a qué se debió eso? Se debió básicamente a que su catastro no estaba actualizado, ¿no? Tuvieron el recurso, existía la necesidad, pero no sabían a quién le iban a dar. Recién en ese momento comenzaron a hacer trabajo de campo, a ver quiénes eran los que debían tener ese apoyo, y ustedes vieron pues todos los problemas que se originaron, ¿no? Muchas personas no les tocó, a otras personas les tocó el doble, o quienes no merecían recibieron, porque la información que se tenía no era la actualizada, no era la información que se vio levantarse en campo, verificada y validada. Recién en ese momento se comenzó a levantar información, y por el apuro, pues por el efecto de la misma necesidad, se cometieron muchos errores. ¿Qué hubiera pasado si se tenía un catastro actualizado? Si ya cada municipalidad sabía, ya en esta zona sí hay necesidad, en esta zona no, en esta zona más o menos. Entonces, sí iban directamente y se ganaba tiempo, ¿no? Entonces, vemos cómo el catastro, aunque no lo parezca, es importante para el desarrollo de la comunidad. Ahora han visto pues que, por ejemplo, en barrios, en distritos como San Isidro y Miraflores, pues las canastas eran mínimas, ¿no? Mientras que en San Juan de Lurigancho, en Independencia, en Comas, San Juan de Miraflores, era otra necesidad, ¿no? Y cada municipalidad hizo su repartición de acuerdo a su planificación, de acuerdo a la información que tenían. Bueno, entonces, ¿cómo se hace un catastro, para comenzar? No sé,
¿Y quién hace el catastro? ¿Y qué debo tener en cuenta para hacer un catastro? Aparentemente es simple, pero el catastro obedece a una planificación. Es un trabajo que debe tener ciertos principios, ¿no? Pues como vemos, existe importancia en el desarrollo, en la aplicación, en la información que nos puede brindar un catastro. Entonces, un buen catastro debe de responder a ciertos principios. Como le dije anteriormente, se busca que sea una uniformidad en la información. Y en este momento, ¿cuál es la entidad que tiene que ver o maneja o nos da los parámetros para realizar el trabajo catastral? Nos referimos al Sistema Nacional de Información Catastral Predial. Es el órgano que norma todo el trabajo catastral y que responde a una base legal. Pero para trabajar y comenzar con un trabajo, valga la redundancia, catastral, hay que tener ciertos principios que debemos de considerar. Uno de ellos es integración de la información catastral. En un momento lo vamos a explicar. Otro principio es de exclusividad. Tenemos integración de la información catastral, la exclusividad, acceso a la información catastral, veracidad, identidad, ubicación geográfica, desarrollo multidisciplinario y socialización. Estos son los principios que se deben de tener, que se deben de considerar cuando nosotros comencemos a hacer el trabajo de catastro, ¿no? Cuando comencemos a recopilar información, cuando comencemos a validar, a hacer nuestro trabajo de campo, siempre debemos tener en cuenta estos principios que son los que van a permitirnos hacer un buen trabajo catastral, con lo cual a la vez se permitirá hacer planes adecuados para el desarrollo de la comunidad y para el desarrollo de alguna región. Entonces vamos a ver el primer principio. Principio de integración de la información catastral. Todas las entidades que conforman el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial tengan incorporados sus respectivos catastros con el fin de evitar desigualdades producidas por la falta de información y o de servicios que suministran. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la información que vamos a incorporar debe ser de todo. No vamos a incorporar información de una determinada zona, sino vamos a trabajar al 100% en su totalidad la zona designada, ¿no? Toda la zona designada a trabajar debe ser trabajada, valga la redundancia, debe brindarnos información, debe ser información completa, no información parcial. No se va a dar caso, por ejemplo, que nos da una zona para levantar información. Digamos, nos están dando
en trabajo de campo nos dan ya, estas 4 manzanas. Dicen, ya ustedes trabajan sobre la manzana 1, la manzana 2, la manzana 3 y la manzana 4. ¿No? Entonces, con las brigadas de trabajo de campo, llegamos a esta manzana. Cada manzana pues tendrá 10, 20 lotes, no sabemos, ¿no? Entonces, tenemos que sacar de cada una el 100% de información. Todo lo que nos pida. Todo lo que nos pida la ficha catastral, la tenemos que evaluar, la tenemos que recopilar, la tenemos que levantar. El 100% de la información íntegra. No se va a dar el caso de que, bueno, ya de esta manzana yo saqué el 100%, muy bien, y acá no solamente pude el 50%, y acá pude el 75%. Acá tuve muchos inconvenientes y solamente recopilé el 10%. No. Porque recopilar información a medias nos va a originar un catastro también a medias, ¿no? Entonces, las decisiones que tomemos sobre esta zona, sobre este grupo, no van a ser las más adecuadas para todos, ¿no? Quizás será para acá, quizás será para acá, ¿no? Entonces va a originar desbalances a la hora que hagamos planes sobre esto, ¿no? Porque por ejemplo, un caso práctico, ¿no? Todos tienen agua acá, todos tienen agua al 100%. Acá 50% de agua, acá 10% de agua, acá 75%. Entonces yo asumiré que solamente acá necesito pasar una línea de una matriz, nada más. Pero me olvido de esto, ¿no? Entonces en mi planeamiento estoy indicando, no, ellos solamente, de esta zona solamente necesitan ellos nada más. Ellos no necesitan, entonces solamente presupuesto para acá. Mi plan de desarrollo, en el caso del agua, es para acá. Me olvido de acá. ¿Por qué? Porque la información que yo tenía de acá no era la adecuada. Entonces mi información debe ser íntegra, global. Principio de exclusividad. El Sistema Nacional Integrado de Información Predial es el encargado de normar, estandarizar y supervisar la información del catastro predial a nivel nacional. Nuevamente con este ejemplo, que no dice el texto, es el encargado de normar, estandarizar y supervisar la información. Por ejemplo, la municipalidad está levantando el catastro, levantando la información. Entonces solamente la municipalidad va a hacer o va a crear o va a establecer cuál es el método, digamos, para recabar información, ¿no? Las brigadas que trabajen van a hacer un trabajo estandarizado. No ocurrirá que la brigada que trabaja acá usa un método, la brigada que trabaja acá usa otro método, la brigada que trabaja acá otro método. Cada zona, cada manzana con diferente
método de trabajo. No. Exclusivamente un solo método. Entonces, todo está normado y solamente una entidad va a supervisar. No va a venir, por ejemplo, está la municipalidad, no va a venir un club, no va a venir otra entidad, no, solamente supervisa la municipalidad o el ente que esté designado para supervisar. Es un círculo cerrado, no entran extraños, por más buena voluntad que tengan, no. Porque si estamos de acuerdo al primer principio, que sea íntegro, pero que debe ser íntegro y exclusivo para todos. Todos deben ser tratados de manera igual. La información que se trata, la manera de trabajar, debe ser igual para todos. Exclusivamente para esto. Otro principio, principio de acceso a la información catastral. Todas las entidades miembros del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral y Predial y terceros tengan acceso a la información catastral conforme a lo dispuesto en las normas vigentes. Por ejemplo, si vamos a actualizar datos, vamos a hacer un catastro porque estamos actualizando información. Entonces, hay una base, digamos, del catastro, por decir, de hace 3 años. Entonces, esa información la deben de tener todos los que trabajan en esta zona, ¿no? Para que sepan qué es lo que van a actualizar, ¿no? Porque si no lo tomarían como información nueva, cuando, y no sea el caso, porque ya habría o hay una base. Y esa información debe estar dispuesta de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces, vemos que es integral, es exclusiva, pero también debe estar cumpliendo con la normatividad vigente. Entonces estamos viendo los principios comunes que se deben de tener, que se deben de considerar para hacer un buen trabajo catastral. Principio de veracidad. Este principio es muy importante. Se presume que la información gráfica y alfanumérica que expiden los entes generadores de catastro representan la realidad física del predio. Principio de veracidad. Toda la información que estamos recopilando, ¿no?, gráfica o alfanumérica, debe ser cierta. No vamos a decir, por ejemplo, entramos acá a un predio y le pedimos el título de propiedad, ¿no? Entonces, el título de propiedad dice que la propiedad tiene un piso, entonces verificaremos pues que la propiedad tenga un piso. Si tiene 2 pisos, pondremos pues que tiene otro piso. Entonces, toda esa información que estamos recopilando tiene que ser real, tiene que reflejar lo que en la realidad física existe. Entonces, por eso este principio, el de veracidad, es muy importante. Principio de identidad. Los entes generadores de catastro identifican al predio en el espacio geográfico
independientemente del dominio o posesión. Los entes generadores de catastro identifican al predio en el espacio geográfico independientemente del dominio o posesión. En otras palabras, entramos a este predio vemos el espacio geográfico dentro de la manzana, lo ubicamos, conseguimos la información de acuerdo a nuestra ficha catastral, ¿no? Porque a nosotros lo que nos importa es la información, ¿no? Independientemente si esta información nos la está dando el propietario, nos la está dando un inquilino, nos está dando un posesionario, no, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que la identifiquemos geográficamente el predio, y a ese predio identificado le levantamos la información. ¿Quién nos da? Obviamente esa información tiene que ser validada, ¿no? Por ejemplo, pedimos pues la partida registrada del predio. ¿Quién nos la va a dar, la partida? ¿Quién emite la partida? La partida la emite SUNAR, ¿no es cierto? Eso es una información validada. ¿Quién nos da la información? No necesariamente va a ser el propietario de este predio, porque a lo mejor no está, se fue a trabajar, o no vive ahí, o quien nos atendió es el inquilino, o un posesionario, ¿no? Pero estamos recopilando la información validada de esto. Como dice el principio, independientemente de quién es el que está en dominio o en posesión. Otro principio es el principio de ubicación geográfica. Toda la información gráfica catastral está georreferenciada de acuerdo al marco geodésico vigente. Toda la información gráfica catastral está georreferenciada de acuerdo al marco geodésico vigente. Si hablamos sobre este lote, o recogemos información de este lote, o recogemos información de este lote, debemos tenerlo ubicada de manera georreferenciada. O sea, debemos de tener cómo ubicar este predio de manera exacta, ¿no? No vamos a decir, es el predio que está por la manzana 1, que está frente a la calle A, y por ahí está el predio. No, tenemos que dar datos exactos para que cualquiera pueda ubicar el predio que estamos trabajando. Y en este momento, ¿cuál es la manera más adecuada o más acertada o la más precisa? Es con una georreferenciación, ¿no? O sea, nos referimos a las conocidas
coordenadas. Con las coordenadas sabemos dónde está ubicado el predio exactamente, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser una lotización y este es el lote 1, el lote 2, pero no sabemos cómo están los demás lotes, no sabemos qué denominación tienen, no sabemos cómo ubicarlos o cómo diferenciarlos de los demás. Entonces, con la georreferenciación ya sabemos, se trata de este, no, se trata de este otro, ¿no? De manera gráfica, ¿no? Porque otra cosa es lo que nos puede decir el texto, ¿no? El texto nos puede decir, bueno, el lote 1 colindando a la derecha con el lote 2, con el fondo con el lote 5. Bueno, esa es otra manera de ubicar o de referenciar en un texto. Pero de manera gráfica, o de forma gráfica, la manera más adecuada es con una georreferenciación y nos referimos básicamente a las coordenadas, las famosas coordenadas UTM. Luego tenemos el principio de desarrollo multidisciplinario. El catastro se realiza con la participación de especialistas en las distintas disciplinas de las ciencias y afines, utilizando las tecnologías de información y comunicaciones. Como le dije al principio, o cuando se realiza el catastro, no va solamente una persona a recorrer estas manzanas, a ingresar a estos lotes. Hablando siempre como base o como ejemplo el catastro municipal, ustedes verán, pues, o habrán visto que cuando se menciona o cuando se indica que va a haber un catastro, les piden, bueno, que tengan cierta información o cierta documentación a la mano, ¿no? Cierta documentación a la mano. Entonces, ¿qué les piden? Que les piden que tengan el título de propiedad, que les tengan su cuponera, que les tengan los datos de los propietarios o de los posesionarios, ¿no? Entonces no solamente va una persona a cada predio, sino van 2, 3, por ejemplo, va un ingeniero, un arquitecto y verifica las medidas, ¿no? Revisa que lo que dice la partida a registrar esté físicamente, ¿no? Entonces, eso haría el ingeniero o eso haría el arquitecto, por decirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor también entra un abogado, parte de la brigada es un abogado. Entonces, el abogado no se va a encargar de ver la parte de medidas, ¿no? No se va a encargar de la parte de medidas, ¿no? Él no va a medir. Entonces, quizás el abogado verá, pues, que el estado del título, ¿no? Que no tenga ningún embargo, que sí sea efectivamente el propietario o el posesionario. A lo mejor va un contador, parte del equipo es un contador, y el contador quizás verificará que el predio esté al día con sus pagos, ¿no? A lo mejor el predio tiene una parte que está destinada a una tiendecita, ¿no? Entonces, a lo mejor entra dentro de la brigada de trabajo
un miembro del cuerpo de bomberos o de INDECI, que va a verificar que este local comercial también cumpla con la normatividad. Entonces, a eso nos referimos, que es un trabajo multidisciplinario. No solamente va una sola persona, o un técnico, o un solo especialista, ¿no? Va una brigada, o se le llama una brigada de trabajo. No es la única persona que puede hacer. A ver, estoy viendo en este momento una pregunta. A ver, vamos a ver. Disculpen, no me he fijado. Profesor, ¿podría traer para la próxima clase al menos compartir un caso de planos presentados y sustento de retiro cero de los vecinos de una calle y por ende una emisión de certificado de consolidación de municipio distrital o provincial, a fin de sustentar los casos cuando en una calle todos y o casi todos los predios no cumplen con el retiro reglamentario, válido para una regularización de declaratoria de fábrica con retiro cero. Eso ya lo habíamos conversado anteriormente, pero sí, yo voy a buscar entre mis archivos, debo tener alguno. Sí recuerdo uno que tuve en la Molina que me hizo patalear bastante. Tengo los archivos, lo que no recuerdo si tendré la observación, bueno, lo voy a buscar, ¿no? Pero más o menos aprovechando la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la municipalidad hace catastro, ¿no? Hablando sobre el tema del retiro. Entonces, en la ficha registral puede indicarse alguna nota sobre si cumple o no cumple con el retiro. Entonces, cuando se evalúa la manzana, la calle, entonces se pondrá, ¿no?, en la ficha registral de cada predio, ¿no?, cumple con el retiro o no cumple con el retiro, ¿no? Entonces, esa es una manera de ya ir actualizando, ¿no? Quizás vemos que todos los predios o la mayoría no tienen o no respetan el retiro, entonces ya sería contraproducente cuando se emita un certificado de parámetros pedir que ya pidan retiro si ya no hay retiro. Si en la realidad no hay retiro. Pero si la próxima semana, la próxima clase voy a traer un archivito para explicarles o darles como un ejemplo sobre ese tema. Como les dije, cualquier cosita que deseen y está en mi capacidad de resolverlo, pues pidan y yo trataré de traer la información adecuada. Como les mencioné anteriormente, ya estamos, siempre vamos a aprender algo, yo también voy a aprender algo, ¿no? Acá nadie es dueño de la verdad absoluta, todos estamos aquí para aprender. A ver, principio 8, último principio para hacer el tema de levantamiento catastral. La información catastral sirve para el desarrollo social, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el fortalecimiento institucional, ¿no? Mientras más información tenga, en este caso, la municipalidad, va a saber cómo repartir sus recursos, cómo hacer sus planes, cómo hacer la planificación de la zona que se está trabajando, ¿no? Entonces, si la municipalidad conoce información, tiene los datos necesarios, va a saber qué hacer, ¿no?
como dice acá, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, aplicando esto al caso que mencionan ustedes sobre el tema del retiro. Si la municipalidad está actualizando su información y sabe ya que no hay retiro acá, cuando se presenten proyectos ahí, no le va a pedir un retiro, si ya no hay, no le va a pedir retiro. Entonces, no habrán esos conflictos entre el administrado, y la institución, ¿no? No habrán esos conflictos. Entonces, ¿qué se logra con eso? El ciudadano no va a estar amargándose la vida, porque ya ve que si todos tomaron el retiro, él también lo puede hacer. No va a estar amargándose, peleándose con la municipalidad, y la municipalidad va a tener una imagen de siempre favorecer al administrado, apoyándolo, ¿no? Entonces, como ven, se va aplicando este principio de socialización. Entonces, de esa manera vemos cómo el catastro, aunque parece un poco tedioso el tema, al final es importante la información que estamos recopilando, porque quizás no en el momento nos sirva, pero a un mediano o largo plazo nos va a permitir, en este caso a la entidad generadora, decisiones más acertadas, ¿no? Mientras más información se tenga, la decisión va a ser la más acertada a determinado problema. Entonces se está cumpliendo lo que al inicio estábamos señalando, ¿no? Se cumple la definición, ¿no? Es un inventario de la realidad física con información levantada en campo, ¿Quiénes levantan información? Pues son las brigadas que se conforman para hacer este trabajo. Las brigadas que se conforman, no lo hace cualquiera. Esta información tiene que ser levantada por especialistas, técnicos profesionales, o gente que ha sido previamente capacitada, porque esta información va a ser verificada, ¿no? Hay alguien que va a verificar que lo que ustedes están consiguiendo es cierto, y hay una entidad que la va a validar. Entonces, si una entidad la va a validar, se supone que es una información cierta, ¿no? Es una información que no nos va a dar dudas, ¿no? Si nuestro certificado catastral dice que hay 2 pisos, es porque hay 2 pisos, ¿no? No podemos decir, no podemos dudar de lo que diga la información del catastro, ¿no? Dirá, no, acá dicen 2 pisos, quizás, no, pues a lo mejor no. Entonces, no, la información que nos da el catastro es una información al 100%, debe ser una información al 100% segura, ¿no? Porque, como les repito, en función a esos datos, en función a esa información, se van a hacer los planes de desarrollo, urbano.
El conocido plan de desarrollo urbano se hace en función a lo que dice el catastro, ¿no? Si vemos que la ciudad está creciendo por acá, ¿no? Estamos levantando nuestro catastro, estamos viendo que por acá está creciendo la ciudad, ¿no? Porque nuestro catastro nos está indicando eso. Entonces, cuando hagamos el plan de desarrollo, diremos que a esta zona, por decirle, a esta zona le voy a presupuestar pues sus redes de agua y desagüe, ¿no? Acá, porque ya está creciendo, ¿no? Entonces, voy a presupuestar por acá, o voy a planificar hacer en algún momento mi red de agua y desagüe por acá. No lo haré por acá, pues, ¿no? Por acá no se me ocurrirá porque veo que por acá la ciudad no crece. No crece. Si yo también estoy viendo, como municipalidad, mi catastro me está indicando que la ciudad está creciendo por acá, entonces a lo mejor también ya voy planificando, voy organizando y poner un parquecito, ¿no? Una zona de recreación. Pues como ustedes saben, los planes de desarrollo pues tienen un periodo, ¿no? Que puede ser de 10 o puede ser 20 años, ¿no? Entonces, la información que yo estoy recopilando, que me está dando el catastro, me va a permitir hacer estos planes, ¿no? Diré, bueno, de acá a 5 años ya pues voy a planificar hacer las redes de agua y desagüe. En el 2022 hago mis redes de agua y desagüe dentro de mi programa de planificación urbana, ¿no? Y digo ya, bueno, en el 2023 ya pongo mi parquecito, pues, ¿no? Porque ya le puse agua a la zona, le puse desagüe, entonces como yo tengo agua, ya puedo poner mi parquecito, ¿no? No se me va a ocurrir a mí como autoridad, digo, primero hago mi parque, ¿no? Primero hago mi parque en el 2021, en el 2021 hago mi parque, y en el 2023 hago mis redes de agua, ¿no? 2023 hago, como yo estoy viendo mi catastro que me está creciendo de la ciudad para allá, ya planifico, ¿no? Digo, esto pongo en el 2021 pongo mi parque y en el 2023 hago mis redes de agua. Pero me doy cuenta que yo hice mi parque, pero ¿cómo lo riego? ¿No? ¿Cómo lo voy a regar mi parque si no he colocado ya las redes de agua y desagüe? Entonces tendría que contratar una cisterna pues, para regar mi parquecito. O se convertirá solamente en un arenal. Entonces este es un ejemplo, una aplicación de cómo el catastro, la información que nos brinda el catastro, nos está ayudando a hacer los planes de desarrollo, ¿no? Entonces, veo que está creciendo la ciudad, entonces le voy brindando servicios de manera lógica, ¿no? Y todo en base a qué? A la información que recopilé hace un año, hace 2 años en el catastro que se hizo, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que la información sirve para algo, no es solamente porque me parece, no es que solamente porque hacer un trabajo de campo, no. La aplicación práctica es para esto, para los planes de desarrollo.
Como les digo, el ejemplo práctico que teníamos nosotros más a la mano es en el caso de las municipalidades, ¿no? Si fuera el Ministerio de Cultura, diría, pues acá, el Ministerio de Cultura, acá tengo una huaca, acá tengo otra huaca, ¿no? Entonces voy organizándome para darle mantenimiento, ¿no? Primero le doy mantenimiento a esta, luego le doy mantenimiento, o la pongo en valor como es el término adecuado, la pongo en valor, o me asocio o hago una alianza con determinada institución, por ejemplo un banco, ¿no? Hago una alianza con un banco para que el banco me ponga en valor acá mi centro, mi guajita de acá, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer o cómo puedo incentivar, lograr esas alianzas si no sé qué tengo? Si no sé qué tengo, si no sé en qué estado se encuentra, está en estado ruinoso, si está en estado regular. Entonces, si no tengo esa información, no puedo planificar. En ambos casos es planificación, ¿no? Planifico el desarrollo de la ciudad, de mi distrito, planifico la mejora de mis zonas arqueológicas, ¿no? Si lo aplicamos eso a la parte de agricultura, acá sembraré pues papas, acá sembraré maíz, acá sembraré cítricos, ¿no? Y voy organizando, ¿no? Porque no se me ocurría pues todo siembro de papas, saturo el mercado de papas y al final no tengo cítricos, que estoy creando una escasez. Yo mismo estoy creando una escasez. En cambio, si yo organizo mis parcelas, ya esta papa, esta maíz, esta trigo, esta verdura, no sé, estoy organizando, ¿no? Y quizás mis pocas áreas de cultivo las hago producir al máximo rendimiento, ¿no? Entonces, todas esas eventualidades, todas esas planificaciones las podemos organizar siempre y cuando tengamos, en este caso, un catastro adecuado. Ahí radica la importancia del catastro, ¿no? Ahí radica la importancia del catastro. Un buen catastro nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Como les comenté en algunos momentos lo que pasó pues con el tema de las canastas, ¿no? Las municipalidades no sabían a dónde llevar, ¿no? Entonces, señores, esto es lo referente al inicio de las sesiones sobre catastro. Conforme vamos avanzando, veremos ya la parte de declaratoria de fábrica, las indemnizaciones, la parte de lotes remanentes, ¿no? Como ustedes verán, siempre nos estamos enfocando a información. Siempre va a ser información que debe de estar de alguna manera organizada y clasificada, ¿no? Entonces, en resumen, esto es lo que se va a hacer en estas sesiones referente al catastro, ¿no? Ahora he querido darles alguna orientación de la parte, digamos, teórica, qué es lo que se busca, qué es lo que se necesita, para qué se necesita, ¿no? Y luego ya vamos a hacer algo más práctico, vamos a ver cómo se van haciendo los catastros, ¿no? Por eso les he indicado cuáles son los principios para hacer un trabajo catastral, ¿no? El llenado de las fichas, y toda esa información que vamos a recopilar, cómo va a ser ordenada. Muy bien.
Entonces, la próxima sesión ya me comprometo a traer el tema de que nos está preguntando el amigo Roldán sobre el retiro, ¿no? Bueno, entonces nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias y muy buenas noches.